La plaga de baile regresó en 1518 y volvió a aparecer de forma explosiva en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Crónicas indican que ese nuevo brote contagió a alrededor de 400 hombres, mujeres y niños, causando decenas de muertes por cansancio o inanición. Un poco antes de la epidemia de baile de Estrasburgo, otra manía igualmente extraña se apoderó de un convento de monjas en lo que es ahora Holanda. En 1491, varias monjas fueron poseídas por entes diabólicos que las obligaron a correr alrededor como perros, saltar en los árboles como pájaros o maullar y arañar troncos como gatos. Tales epidemias de posesión no solo se limitaban a monjas, pero ellas, extrañamente, se vieron afectadas de manera desproporcionada. Durante los siguientes 200 años, en conventos desde Roma hasta París, cientos de ellas fueron sumidas en estados de frenético delirio, durante el cual espumaban, gritaban y se convulsionaban. Hacían indecorosas proposiciones sexuales a exorcistas y sacerdotes. E incluso algunas confesaron haber tenido relaciones carnales con demonios. Estos extraños eventos pueden parecer altamente improbables, pero hay pruebas documentadas de que en realidad sucedieron. Las plagas de baile se describieron de forma independiente por decenas de médicos, cronistas, monjes y sacerdotes de la época. Y en particular, del brote de 1518, aún se pueden leer los reportes de pánico recibidos por las autoridades de Estrasburgo. Escritores antiguos y contemporáneos han ofrecido varias interpretaciones del porqué de estas extrañas y a veces mortales crisis. Se ha sugerido que las epidemias de baile de 1374 y 1518 fueron causadas por miembros de sectas de baile herejes. Sin embargo, otros opinan que el baile era una enfermedad. Es difícil imaginar a la gente bailando durante varios días, con los pies lacerados y ensangrentados, salvo en un estado alterado de conciencia. Sobrevivientes hablaron de cómo no eran plenamente conscientes, que si bien bailaron, sus mentes no estaban claras. De igual forma, los cientos de monjas poseídas descritas en crónicas fueron igualmente objeto de alguna afección. ¿Difícil de creer? Expertos en los campos de la psicología, historia y antropología también proporcionan evidencia convincente de que las plagas de baile y las epidemias de posesión en los conventos de Europa eran en realidad casos clásicos de un fenómeno muy distinto: la enfermedad psicógena masiva, que se trata de un fenómeno específicamente social afectando a personas sanas que entran en una especie de cascada de contagio psicológico. Existen dos tipos de esta. El tipo de ansiedad pura, en donde los afectados pueden sentir síntomas físicos como dolor abdominal, dolor de cabeza, desmayos, falta de aire y arcadas. El segundo tipo es el motor. Los afectados se pueden dejar llevar por un histérico baile, falsos ataques epilépticos y ataques de risa. Un caso reciente de esta enfermedad se registró en febrero del año 2008. Una instalación petrolera en el Mar del Norte fue víctima de un exagerado caso de psicosis. La plataforma fue escenario de una de las operaciones de evacuación más aparatosas de los últimos tiempos, y toda ella fue alimentada exclusivamente por la llamada histeria colectiva. La Safe Scandinavia es una plataforma petrolífera construida en 1984 a una distancia de 130 millas de las costas escocesas de Aberdeen. Una de las empleadas, una mujer británica de 23 años, desató la alerta entre los 539 huéspedes después de haber sufrido pesadillas acerca de un explosivo colocado en las instalaciones. La noticia fue de boca en boca, alimentándose por la paranoia terrorista de Al Qaeda, hasta que decidieron dar la voz de alarma. Difícil de creer. Como lo hemos visto, al estar inmersos en sociedad, es fácil repetir patrones de comportamiento. Sin embargo, hay veces en que una misma acción se propaga como toda una epidemia. Y la risa puede ser considerada una epidemia. Difícil de creer.
¿Ah, sí? Hasta ahora es el mayor ataque de risa registrado en la historia de la humanidad. Sucedió en enero de 1962 cuando 3 alumnas del Instituto Kashasha en Tanganyika, hoy Tanzania, comenzaron a bromear en plena clase. Muy pronto sus risotadas contagiaron a sus compañeras. En segundos, 95 de las 159 alumnas reían de forma vigorosa. Pasaban las horas y no había poder humano que las hiciera callar. Y aunque al principio las clases continuaron, el que los profesores tuvieran problemas para concentrarse obligó a que el colegio cerrara sus puertas. No obstante, este fenómeno no se detuvo ahí. Luego de que las niñas fueron enviadas a sus hogares, la epidemia de risa se propagó por poblados vecinos. 10 días después del cierre de la escuela, las risas pasaron al poblado de Nshamba, a 80 kilómetros del primer pueblo. ¿Escucharon bien? A 80,000 metros de distancia, la epidemia de la risa loca se había extendido. Durante los meses siguientes, 217 personas de los 10,000 habitantes sufrían continuos ataques de risa. A la par, este ataque de buen humor invadió a otra institución educativa secundaria en una tercera comunidad conocida como Bukoba. En ese sitio, las afectadas fueron 48 de las 154 alumnas que conformaban el colegio. De nuevo, este y otros 13 sitios de enseñanza cancelaron de manera temporal las clases, propiciando que la epidemia se extendiera no solo a los pueblos de Kanyangereka y Ramshenye, sino a Uganda. Para ese entonces, los médicos estudiaban el extraño fenómeno. Hubo quien creyó que un virus en la harina de maíz causó todo, e incluso se tomaron muestras de sangre de los afectados para analizarlos en Europa. Sin embargo, la conclusión fue una especie de histeria colectiva, la cual duró más de un año. Sí, una histeria como la de la plataforma petrolífera escocesa. Tristemente, otros comportamientos masivos no son tan agradables. Muestra de ello es la epidemia de suicidios que se desató en Gales. De ello hablaremos en nuestro siguiente eslabón. Difícil de creer. Difícil de creer. En el año 2008, en el pequeño poblado de Bridgend, en Gales, una ola de suicidios invadió a su población. 17 jóvenes acabaron con sus vidas sin que existiera un antecedente de depresión en la mayoría de ellos. Increíblemente, todos se conocieron o habían charlado a través de una página web dedicada a la búsqueda de pareja o amistades. Uno de los casos más dramáticos fue el de Jason Williams, quien se quitó la vida junto a su prometida 9 meses antes de su boda. O el de Thomas Davis, que adquirió unos zapatos y un traje nuevo para el entierro de su amigo David, pero se colgó 2 días antes de estrenar. Resulta entonces interesante observar que en el caso de Tanganyika, las risas y el cansancio no fueron los únicos signos, sino que muchos de los que padecieron la epidemia presentaron problemas respiratorios, dolor e incluso desmayos. Irónicamente, la risa puede desembocar en la muerte, como le pasó a Alex Mitchell en 1975 y a Damwen Saint-Um en 2003. Ellos fallecieron por un ataque cardíaco o de asfixia. Pero, en otros casos, los comportamientos masivos similares pueden explicarse por un curioso modelo matemático simple. Mientras mayor sea el número de amigos con sobrepeso, mayor será la probabilidad de que uno engorde. O bien, las oleadas violentas pueden despertar la crudeza de ciertas personas, por imitación o bajo el amparo del anonimato. Y aunque hay conductas que se repiten en grupos sin que nadie pueda prescindir de ellas, hay quienes sienten que su mente es su peor enemigo, cuando se ve inundado por pensamientos y la orden de repetir acciones una y otra vez. Algo que suelen sufrir las personas con el trastorno obsesivo-compulsivo, el cual es difícil de creer. De las celebridades más conocidas, Charlize Theron está entre el 2% de los pacientes en el mundo que sufren el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC.
A la actriz, le ha impedido conciliar el sueño, mientras que a David Beckham lo ha obligado a ordenar sus cosas en línea recta y en pares. Así como el futbolista, el genio matemático Albert Einstein y el mismo Beethoven también se vieron gobernados por el trastorno obsesivo-compulsivo. En el caso del ilustre músico, el síndrome se nutrió debido al deseo irrefrenable por componer obras perfectas, sobre todo cuando comenzó a perder el oído. Hoy, el también llamado TOC se cataloga como el cuarto padecimiento psiquiátrico más común a nivel mundial. Quien la sufre está en constante lucha con los dos impulsos básicos. Mientras que uno promueve el amor a la vida, el segundo va en la línea de la destrucción. En el caso de los sujetos con el trastorno obsesivo-compulsivo, ellos no saben cómo armonizarlos. Los impulsos controlan la mente. Es cuando la obsesión y compulsión se disparan. Y aunque se tenga conciencia de que no tienen sentido, no hay forma de frenarlos a voluntad. Sobre todo en personas que han aprendido modelos rígidos de comportamiento, tanto en su familia como en la escuela. Por su lado, investigadores españoles y australianos aseguraron que los pacientes con el trastorno obsesivo-compulsivo poseen una mayor sensibilidad moral. Explico. Cuando ven que otros están en medio de una situación crítica, estas personas se muestran más preocupadas, empáticas y solidarias. A esta conclusión llegaron luego de estudiar las bases neurofuncionales de algunos voluntarios con el padecimiento a través de un estudio con resonancia magnética. El abanico de manifestaciones del TOC es amplio, pero en general se puede ver en situaciones relativas con la higiene, como limpiar o ordenar incesantemente los muebles y objetos del hogar. O bien se relaciona con cuestiones de seguridad, como verificar una y otra vez que las chapas de casa o llaves de gas estén bien cerradas. Asimismo, existen rituales obsesivos relacionados con la repetición de un número en la cabeza, por ejemplo, o también vinculados al sexo y la religión. Las personas con TOC suelen ser muy rígidas no solo en su conducta, también frente a sus sentimientos. Esto los llega a privar de un contacto más libre, auténtico y disfrutable con los demás. En cambio, luchan con su asfixiante necesidad de controlar todo lo que sucede a su alrededor. Se vuelven intolerantes, competitivos o exigentes a la menor provocación. Cuando las metas no se cumplen, por ser muy altas, la frustración aparece con regularidad, junto a la tristeza por no dar la talla. A este nivel, no es rara la persona que se centre aún más en sus obsesiones, como si ahí estuviera el refugio y la solución a su vacío existencial. El trastorno obsesivo-compulsivo, llevado al extremo, puede cambiar completamente el comportamiento de las personas, llevándoles a hacer cosas que jamás imaginaron y de alterar el orden público, parecido a lo que sucede en las calles con los célebres flash mobs. Nuestro siguiente eslabón en la cadena del día de hoy. Difícil de creer. Difícil de creer. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Hace 11 años surgió un movimiento que hasta nuestros días sigue provocando furor, sorpresa, emoción y hasta incomodidad. Un movimiento inofensivo que la gente que lo ve no se explica y que solo puede entender como una propagación de locura. Para quien lo hace, es una verdadera adicción que no pueden parar. Hablamos de los flash mobs, acciones sociales difíciles de creer. Como su propia palabra lo indica, se trata de una acción organizada, colectiva, que se realiza en un sitio público y durante un tiempo breve. Su convocatoria suele realizarse a través de las redes sociales o páginas de internet. Los organizadores avisan el lugar y la hora en que se realizará. La acción, por lo general, se avisa de boca en boca y a manera de secreto, para evitar que se propague la información y entonces se pierda la sorpresa. Así los flash mobs toman las calles, las casas, oficinas, centros comerciales o cualquier lugar, y una buena cantidad de personas comienzan a realizar una actividad simultánea. Este fenómeno tiene varias finalidades. Pueden ser de protesta, de celebración, como muestra de apoyo, homenaje y hasta para publicitar alguna marca.
Suelen ser movimientos muy vistosos y que impactan a la gente. Además, rápidamente se propagan en video por internet, convirtiendo a los flash mobs en fenómenos virales mundiales. Pero la pregunta natural es ¿quién los inventó? ¿Cómo surgieron? Bien, como casi todas las tendencias o manifestaciones creativas y artísticas, nacieron en la ciudad de Nueva York a principios de la década del 2000. Todo nació de un libro, ¿sí? De un libro llamado Smart Mobs: The Next Social Revolution, o Multitudes Inteligentes: La Próxima Revolución Social. Difícil de creer. El escritor Howard Rheingold, curiosamente, no proponía algo parecido a lo que hoy son los flash mobs. Howard se enfocó en analizar los nuevos movimientos que estaban surgiendo gracias a la tecnología, teléfonos celulares, computadoras e internet. De hecho, el libro aborda temas sociales y utiliza algunos ejemplos como las tácticas usadas en la batalla de Seattle de 1999, en la que los participantes de las manifestaciones utilizaron como armas páginas web y teléfonos móviles. O las manifestaciones convocadas por celular que lograron derrocar al presidente Estrada en Filipinas. Así, analizando el libro, Rob Zazueta creó la página flocksmart.com, en la que empezaron a planearse reuniones de quienes se conocen como movers, encuentros de los que surgió el primer flash mob. Este fue en Manhattan, el 3 de junio del año 2003. Lo convocó Bill Wasick, editor de la revista Harper's Magazine, y resultó ser un fracaso, porque alguien filtró la información de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, solo 15 días después, el mismo Wasick reunió a 100 personas que subieron a la 9ª planta de un gran centro comercial y se sentaron alrededor de la que denominaban la alfombra de amor. Hoy, a 11 años de distancia, los flash mobs han tenido gran repercusión social. Han involucrado a jefes de Estado, marcas, deportistas, reclamos sociales y hasta presidentes. En 2013, en la Universidad de Texas, un grupo de estudiantes sorprendieron al expresidente George Bush con un flash mob en el que le bailaron en la cara. De todos los flash mobs, los más vistosos y que tomaron mayor fama son los dance flash mobs o music flash mobs, en los que grandes grupos de personas hacen espectaculares coreografías o canciones para llenar las calles de color y ritmo. No por eso todos los flash mobs musicales son alegres y festivos. Eso lo pudimos comprobar en el que realizó la organización Carne Cruda en Madrid, España. El año anterior, la crisis económica del país europeo fue desnudada en un acto musical. Difícil de creer. La crisis de desempleo que vive España es la más alta de su historia. El 25% de las personas laboralmente activas no tienen trabajo, por lo que las oficinas de desempleados o ayuda social están llenas. Sabiendo esto, la organización Carne Cruda 2.0 decidió ir a una de esas oficinas y cambiar los rostros de angustia y desolación de los desempleados con música. Las notas de Ahí viene el sol de los Beatles llenaron de esperanza a la gente. Así, sin cobrar nada, sin pedir nada a cambio, solamente sorprendiendo a la audiencia con música y esperanza. Porque a pesar de la crisis, siempre vendrá el sol. Here comes the sun. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright.
La fiebre de los flash mobs contagió a miles de personas. En la primera década del 2000 hemos podido ver de todo, desde pequeños movimientos de unas cuantas personas hasta grandes producciones que se televisan en vivo y que involucran a más de 20,000 bailarines, como el que sucedió en el programa de Oprah en Chicago para celebrar su aniversario número 24. Today's the day. Let's live it up. 24 seasons. Let's give it up. Look how she smashed it. Like, oh my God. Jump off that sofa. Keep watching. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. 20,000 personas bailando de manera simultánea, sincronizados y coordinados, supera por mucho a la fiebre del baile o plaga del baile de Estrasburgo en Francia, primer eslabón de esta cadena. Me acompañaron en el estudio profesional de danza Black Studio. Chicos, vénganse para acá. Les agradezco mucho su presencia. Ustedes son difíciles. Hasta la próxima.